Panamá nacional e internacional. Hoy jueves 16 de mayo. Como siempre, arrancamos con la lectura de lo que nos trae la decana en su versión en papel para la primera plana en el día de hoy. Nos dice en el titular principal, se conoce primeras figuras del gabinete de José Raúl Mulino. Entre los mencionados se encuentra Javier Martínez Hacha, quien habría sido designado para ocupar el Ministerio de Relaciones Exteriores. También se menciona a Felipe Chapman como ministro de Economía. Entre otros, de eso vamos a estar hablando más adelante, porque hace poco menos de una hora el presidente electo, Mulino, anunció que iba a ser formalmente su gabinete para este inicio del próximo quinquenio que arranca en julio próximo, y de eso vamos a estar hablando dentro de poco. También otra noticia política: siguen renuncias en el PRD y Moscoso pide renovación del panameñismo. El tsunami de votos que recibieron en contra el Partido Revolucionario Democrático en las elecciones pasadas y también el Partido Panameñista ha generado una ola de descontento interno en ambos colectivos. Políticos, distintos dirigentes de estas agrupaciones políticas, pues reclaman cambios y renovación en para el nuevo periodo, bueno, que se avecina ahora como partidos de oposición. También el número de migrantes menores aumenta en un 40% de enero a abril. Más de 30.000 menores atravesaron la selva del Darién entre enero y abril pasado, un 40% más en lo que va del periodo 2023, dijo este miércoles UNICEF, que alertó que la migración infantil es bueno, un tema grave en esta región, y que ha encontrado o avanza hacia cifras récord. También Panamá será sede del Centro de Transparencia y Ciberseguridad de Huawei. La sede se inaugurará en los próximos meses, luego de que la empresa tomara la decisión en 2023, llevada por el atractivo que ofrece el país con su posición geográfica. Y como fotonota de la primera plana de hoy, se titula Buscan clasificación, y se puede ver la imagen de dos jóvenes preparados para, bueno, trabajando un proyecto de robótica, estudiantes, y así escribe la estrella, esta fotonota de la fotógrafo Larry Julio. En total, 20 equipos por jóvenes panameños buscan lograr la clasificación para representar a Panamá en la competencia internacional RoboCup Junior, que se llevará a cabo en los Países Bajos. Bueno, esta competencia de robótica que reúne a jóvenes de todo el mundo y que pone a prueba, bueno, las capacidades de la que a los chicos de Panamá pues puedan representar bien a nuestro país. Por último, 528 millones inyectarán al IBM en la caja de ahorros, a la IBM de la Caja de Seguro Social por ahorros, señala esta noticia de la decana. Esto y más lo van a poder encontrar en www.laestrella.com.pa, el sitio web de la decana. Bien, les adelantaba que el presidente electo Mulino pues confirmó su gabinete en el día de hoy. Eso lo hizo en la mañana en un hotel de la localidad, donde pues bueno, había ya reafirmado algunos nombres que estaban sonando, que habían sido confirmados por los mismos las mismas figuras que van a ser ministros. Otros eran rumores todavía que no están confirmados, pero ya queda definido cómo va a ser el nuevo gabinete del presidente electo. Mulino al respecto habría adelantado en esta breve comparecencia ante los medios de comunicación, donde señaló que llevará a cabo un gobierno de manera transparente y que dijo, le pido al país un voto de confianza. Recuerdo que algunos de los miembros de su administración, que no nombrará directamente porque se deben respetar las leyes y normas que establecen que tienen que definirse por ternas. Mulino dijo que el ministro de Seguridad será Frank Ábrego, que fue exdirector del Senafrón. Para la cartera de comercio está Julio Moltó. El Ministerio de Seguridad será Fernando Boyd Galindo. La ministra de Desarrollo Social será Beatriz de Arango, y el ministro de Relaciones Exteriores Javier Martínez Hacha. En tanto que
el Ministerio de Trabajo será dirigido por Jacqueline Muñoz. También el presidente electo designó a José Ramón Icaza como ministro de Asuntos del Canal. Y para Obras Públicas, José Luis Andrade. En el caso del Ministerio de la Mujer, lo va a encabezar Niurka Palacios Urriola. El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro. Y la cartera de Cultura la va a llevar Maruja Herrera. Icaza también fue designado como encargado de la Secretaría de Metas. Además designó al Ministerio para ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares Tribaldos, y como ministro de Economía, como es adelante, la lectura de la portada, es Felipe Chapman. En el caso del Ministerio de la Presidencia, será dirigido por Juan Carlos Orillac. Esto, bueno, es parte de cómo quedó definido el gabinete del presidente electo y lo que, bueno, da una idea un poco de lo que está por venir en este proceso de definición de las nuevas políticas que va a tener las autoridades, aunque todavía no ha planteado exactamente cuáles van a ser. Bueno, ya la ciudadanía y el país en general pues puede empezar a tener alguna idea de por dónde podrían ir esas políticas con la designación de estas figuras a el gabinete del presidente electo Mulino. Antes de cerrar, solamente quería mencionar una noticia internacional y eso tiene que ver con la visita oficial del presidente ruso Vladimir Putin a China. Y esto, bueno, comenzó en el día de hoy. El presidente Putin llegó en su primera visita al extranjero luego de su investidura que fue hace pocos días. Fue recibido, como era esperarse, por su homólogo chino Xi Jinping, quien sostuvo conversaciones durante 2 horas con él. Ambos líderes acordaron profundizar la confianza mutua y política también y contribuir a la seguridad y la estabilidad del mundo. Como resultado de las negociaciones que ambos líderes han tenido, se ha firmado una declaración que consta de 30 páginas sobre, entre otras cosas, el estrechamiento de los lazos entre las dos potencias, asociación global en temas estratégicos, así como temas de seguridad. Además, ambos países mandatarios, firmaron 10 documentos bilaterales con temas distintos sobre cooperación en distintas áreas. Rusia y China han profundizado sus lazos políticos y de creación. Ambos coinciden en la creación de un mundo multipolar, en contraposición a las tensiones que han tenido ambos países con Estados Unidos. Al respecto, Xi Jinping declaró que China espera el rápido restablecimiento de la paz y la estabilidad en el continente europeo en relación, bueno, al conflicto en Ucrania, subrayando que Moscú y Pekín consideran que la solución política del conflicto ucraniano debe ser la vía correcta para solucionar esta situación, bueno, lo de la invasión rusa y todo lo que ha devenido después en Europa Oriental. Sobre el 75 aniversario de las relaciones entre China y Rusia, que se celebra este año, el presidente chino indicó que estas relaciones entre los dos países se han hecho aún más fuertes desde que empezó este vínculo entre ambos países. Dijo, a lo largo de 3/4 de siglo, nuestras relaciones han superado dificultades y se han hecho aún más fuertes. Cabe señalar que desde que entramos en la nueva era, el nivel de relaciones bilaterales se está elevando mutuamente. Pues bueno, espaldarazos por ambos, avances en planteamiento del multilateralismo, tanto en la OMS, en la Organización Mundial del Comercio, como en el G20, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, entre otros. Es decir, pareciera que China y Rusia, por esta reunión, las declaraciones, pero también cómo han ido avanzando las políticas de ambas potencias, se empiezan a fortalecer estos vínculos, lo que iría a contramano, digamos, lo que ha planteado durante los últimos años Washington, que ha buscado, tanto en sus declaraciones como en sus políticas, separar a ambos países, pero bueno, especialmente después del conflicto en Ucrania. Por el contrario, China ha fortalecido aún más sus relaciones con en Rusia, lo que pues se convierte en una situación muy compleja desde el punto de vista geopolítico para Estados Unidos
en la medida de las pérdidas de influencia que pueda tener, no solamente en estos países, sino en los países vecinos de la región y los países sobre los cuales ambas potencias, China y Rusia, tienen influencia. No solamente estoy hablando de Asia y Europa, estamos hablando también de África y América Latina, incluso dentro de los Estados Unidos. Entonces, eh, estaremos pendientes aquí en portada de bueno, cómo avanza y qué reacciones va a tener, especialmente en un año preelectoral, bueno, electoral ya, en los Estados Unidos, que en noviembre se define quién va a ser el próximo presidente de este país. Muy bien, con eso cerraríamos este espacio de actualidad. En primer bloque iríamos con nuestra entrevista del día de hoy. Eso en breve, no se vayan. Hay un sonido que ha resonado a través de los años, más que un sonido, una voz que ha llevado consigo el poder de la verdad, de la credibilidad y de quienes no tienen voz. Es el poder de la comunicación en Panamá. Desde temprano la información se desplaza a nivel global. Marcamos la agenda informativa del país, convirtiéndonos en el referente y la fuente que les da detalles a todos los panameños. Las noticias no tienen horario, por eso te mantenemos informado, siendo la voz que conecta, la voz que inspira, la voz que destaca. Una multiplataforma al servicio de las marcas que mueven contenido de valor, permitiendo que estés en todas partes. Estamos más cerca de ti y más fuerte que nunca, con un legado de excelencia y experiencia en el periodismo local que nos posiciona como el grupo editorial líder de Panamá. Grupo editorial El Siglo y la Estrella, informando y conectando, dándole el valor a tu marca. Muy bien, estamos de vuelta aquí en Portada, nuestro bloque de entrevistas. Hoy, bueno, para hablar un tema fundamental dentro de la agenda política y social de nuestro país y del mundo.
un desafío global, se trata del cambio climático, que bueno, para algunas personas todavía tienen una idea de que esto es un problema futuro. No, es un problema del presente. Para hablar sobre eso, nos acompaña René López, que es coordinador del Plan Nacional de Adaptación de Panamá frente al cambio climático. René, bienvenido a Portada. Muy buenas, muchas gracias Juan, un placer estar aquí compartiendo con ustedes para tratar este tema que es de interés, como has señalado, a nivel nacional y global, ¿no? Sí, cuéntanos, bueno, para arrancar a la entrevista, ¿qué es el Plan Nacional de Adaptación de Panamá? Así, de manera de contexto. Los planes nacionales de adaptación nacen como a través de una decisión que se toma a través de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, sí, y le dan mandato a los países que se preparen para atender todo lo que es la vulnerabilidad y los riesgos de cambio climático a través de planes o estrategias de adaptación. En esa línea, el plan está dirigido a fortalecer las capacidades nacionales en materia de adaptación al cambio climático en sectores que el país ha priorizado, que tienen que ver un poco con el tema social y económico del país. Sectores como agricultura, energía, salud, infraestructura, asentamientos humanos. ¿Cómo preparamos cada uno de estos sectores para que se adapten al cambio climático? Claro, bueno, se presenta como un reto transversal, ¿no? Porque toca muchos sectores, muchos problemas con matices. Ahora, cuando veo el tema, el título, ¿no?, del Plan Nacional, me viene a la mente el tema de que en Panamá no se planifica mucho en general, ¿no? En políticas públicas hay como un cierto recelo a planificar, cosa que no tiene es un contrasentido, me parece. Pero, ¿cómo se compagina eso con los desafíos que tiene Panamá institucionalmente, ¿no? Sí, mira, el proyecto tiene un componente muy fuerte de gobernabilidad o gobernanza de la adaptación. Si bien es cierto, el Ministerio de Ambiente es el regente en materia de cambio climático, sí, pero si yo voy a planificar adaptación en el sector salud, el trabajo debe venir de la mano con el regente en este tema, que es el Ministerio de Salud. Por ende, una coordinación interinstitucional es clave. Identificar también esas normativas que permiten que el Ministerio de Salud, en este caso, pueda abordar la temática de cambio climático, sí, pueda planificar cómo yo le doy respuesta a un tema asociado a cambio de temperatura, variación en la precipitación, que de alguna u otra manera me exacerba o no lo que son algunas enfermedades relacionadas con el clima. Claro. Ahora, cuando hablamos de cambio climático, a pesar de que existe muchísima información general, accesible para la gente, y además un volumen amplísimo de evidencia científica que reafirma esto, todavía cierta gente como que como disminuye el peligro, digamos, del cambio climático, o simplemente lo niega, ¿no? ¿Cómo es ese desafío en Panamá en cuanto a la percepción que tienen las personas, el conocimiento sobre el cambio climático? Se ha hecho una evaluación a través de una encuesta que se aplicó a nivel nacional sobre el conocimiento de cambio climático en sí. Lo que pudimos ver es que no se niega que existe un problema asociado a que hay más calor y que ya no llueve como antes, que al final lo traducimos en cambio climático. Pero en sí el tema identificado, propiamente dicho con este nombre, el porcentaje de familiaridad que tiene con la población es bastante bajo. Por ende, nos lleva a trabajar hacia lo que sería una estrategia de sensibilización, concienciación, claro, en materia de cambio climático. Que entiendas que lo que está sucediendo es producto de una transformación del clima que obedece o responde a cómo fueron estos modelos de desarrollo pasados y actuales que de alguna manera generaron lo que conocemos como gases de calentamiento global y toda la problemática subsiguiente, ¿no? Claro. Ahora, cuando se plantea como plan, obviamente es una propuesta de prevención, ¿no? Frente a todos, bueno, el desafío presente, pero también los problemas a futuro que van a venir si no se toman medidas como corresponde. ¿Qué tanto hemos avanzado en nuestro país en materia de prevención, además de este plan, que bueno, un paso importante, ¿no? Mira, Panamá ha venido migrando en materia de cambio climático a través del tiempo. Inicialmente, cuando hablabas de cambio climático, nos íbamos específicamente al tema de mitigación. ¿Qué actividad yo podía realizar para reducir emisiones de gas de efecto invernadero? Se hablaba de los mecanismos de desarrollo limpio, proyectos de secuestro de carbono. Hoy en día ya tenemos un análisis sobre nuestra vulnerabilidad. Panamá es consciente en qué sectores son vulnerables, cuáles son esos impactos que me va a generar el cambio climático, y también tenemos todo el tema asociado a que
como dice el último informe del IPCC, ya el cambio climático es inequívoco, es una realidad, y por ende las acciones van dirigidas a adaptarnos. Panamá, por sus características geográficas, sus características físicas, está en una región altamente vulnerable, y la estrechez del istmo y la misma forma, digamos, de la geografía panameña hace que esta vulnerabilidad sea mayor con relación a otros países en Latinoamérica. Nosotros, en el tema de las precipitaciones, son principalmente producto de esa humedad que se arrastran de ambos continentes, perdón, de ambas masas de agua, tanto lo que es Caribe como Pacífico, y al ser un istmo tan estrecho, influye directamente en lo que es nuestra precipitación, ¿no? Ahora, precisamente acuerdo un informe del propio NAP Panamá, reflejan que hay un aumento de la temperatura y de las variaciones de los patrones de lluvia en escenarios que se proyectan relacionados con el cambio climático. ¿Cómo, digamos, concienciar a la gente frente a eso? Me viene a la mente, por ejemplo, las catástrofes, digamos, que hubieron, o los desastres naturales como lo de ETA en Chiriquí, que, bueno, casi que desnudó un poco los retos, digamos, faltantes que se tienen en materia de prevención solamente de desastres. Pero eso es en la parte ya objetiva cuando ocurre una catástrofe de este tipo. Frente al cambio climático, ¿no? ¿Cómo, digamos, proyectar esos escenarios y acercarse a las comunidades, trabajar ese tema de la prevención? Mira, los escenarios de cambio climático se construyen primero como para dar respuesta a lo que tú señalas. Generar conciencia que realmente no es una problemática, primero que va a llegar, digamos, de manera tajante, sino que es un proceso que se va dando, paulatino. Que va paulatino, vamos transformando el clima, pero también debemos planificar en el tema de educación, en el tema de poder comunicar lo que dicen estos escenarios. Fácilmente el informe, si tú lo tomas, te dice, para la costa del Caribe, en promedio vamos a tener una disminución de 2% de precipitación. Pero tradúceme eso para el productor, tradúceme eso para el sistema educativo, y ahí es donde venimos a trabajar con el Plan Nacional de Adaptación. Crear esas estrategias de comunicación y sensibilización es una, y también trabajar de la mano con el sector privado, la sociedad civil y la parte gubernamental, en que cada uno de estos actores juegue su rol al momento de poder yo adaptarme, entendiendo que ya el clima no va a tener el mismo comportamiento en precipitación, y las temperaturas, como se señalan en cada uno de los escenarios, van a ser mayores, tanto las mínimas como las máximas. Claro. Ahora, quisiera preguntarte, ahora que mencionas el tema de las precipitaciones, y eso es un elemento clave en todo lo relacionado con la producción agrícola, y el cambio climático, bueno, tiene un impacto directo muy duro en este sector. ¿Qué se prevé, digamos, dentro del plan sobre este sector? Tomando en cuenta no solamente el tema comercial y la importancia que tiene este sector desde el punto de vista económico, sino también para la seguridad alimentaria de nuestro país, ¿no? Eso ya pone en cuestión también la vida misma a tener ese acceso. ¿Qué habla el plan? Mira, con eso? El sector de agricultura es uno de los sectores priorizados. Ya el trabajo que viene desarrollando el proyecto a través de la plataforma de coordinación ha establecido relación con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Ellos tienen un plan sectorial al cambio climático que involucra acciones de mitigación y de adaptación, pero en el tema de adaptación principalmente trabajar primero en el tema de garantizar la producción, y esto conlleva a tener que trabajar en una nueva regionalización de la producción. Quizás donde hoy día siembro maíz, las características climáticas futuras me van a permitir sembrar cucurbitáceas, por decirte algo, lo que es sandía, melón. En tierras altas hay un fenómeno interesante. Es la región, digamos, de mayor altura de nuestro país. Entonces, si yo voy a tener una variación térmica que me va a perjudicar ciertos productos, de repente no tengo un piso altitudinal más arriba donde yo pueda ir adaptando esa producción. Por ende, entonces, ya viene la inversión en poder producir esos rubros a través de una manera más de inversión a invernaderos, ambientes controlados y demás, para no perder esa producción. Y igual el tema de el agua, principalmente para la temporada seca, cómo
si el patrón de lluvia va a cambiar, yo puedo garantizar reservorios de agua, en este caso específico para lo que me señalas, para la producción, que pueda de alguna manera en la estación seca, que cada vez son más prolongadas y más secas, sí, pueda garantizar desarrollar una actividad agropecuaria, ¿no? Ahora, pero eso plantea también un desafío desde el punto de vista cultural, ¿no? Porque estamos hablando de que una comunidad tiene, no sé, 50 o 100 años, está cultivando el mismo producto, el mismo rubro, y luego después cambiarlo. Pienso, por ejemplo, alguna hipotéticamente, ¿no? Que ya no se pueda plantar café, lleva que cambiar eso, o sea, eso sería un cambio cultural bien complejo, ¿no? ¿Cómo estipulan esa parte, ¿no? Como te decía, el plan tiene un componente muy fuerte de lo que es concienciación y crear capacidades. Entonces, cada sector identifica esa vulnerabilidad y hacia dónde debe fortalecer esas capacidades para después poder implementar la medida de adaptación. Yo primero debo trabajar en lo que tú señalas, cómo incido en la población que de alguna u otra manera desarrolla actividades en los sectores que estamos hablando. Nos mantenemos en el sector agricultura y, como tú bien lo señalas, un tema cultural. La siembra, por lo general, siempre la primera es con San Juan. Hoy en día tú le preguntas quién siembra con San Juan y básicamente ese no cosecha. Entonces ya tienes que ir transformando esas fechas tradicionales, culturales, pero a través de un proceso participativo. Y también demostrándole al productor de que si sigues con esa costumbre de tu bisabuelo, de tus abuelos, o como lo hacía tu padre, realmente no vas a tener éxito en lo que vienes emprendiendo en este tema de la producción agropecuaria, ¿no? Ahora, frente a este desafío que, como mencionas, implica un trabajo con las comunidades, pero también, me imagino que también cambios algunas normativas, es decir, son varios frentes, digamos, que tenemos ante esta situación. ¿Qué tan está preparado institucionalmente nuestro país frente a este desafío? Es interesante la pregunta. Hay un ejercicio dentro del proyecto que es revisar la normativa que permita empoderar y generar la gobernanza necesaria institucional. Hablamos en este caso, quienes son los que establecen las normas, para poder atender lo que es el desarrollo y planificación de estos planes y luego la etapa de implementación. Porque actualmente nada más hablamos de crear capacidades y planificar. Luego debemos entrar en una etapa en poder implementar esas medidas de adaptación que se identifiquen. Hay una debilidad que se ha quedado demostrada en el tema de, primero, poder entender cómo planifico la adaptación. Segundo, entender cómo voy a financiar la adaptación. Porque al final, la idea aquí es, y por eso se involucra al Ministerio de Economía y Finanzas desde el inicio del proyecto, para que entienda de repente por qué el Ministerio de Salud quiere abrir una línea presupuestaria asociada a cambio climático, si siempre la perspectiva ha sido de que no, esas líneas presupuestarias se manejan a través del Ministerio de Ambiente, de la Dirección de Cambio Climático. Entonces es crear toda esa capacidad interinstitucional para entender que es un problema que pega en diferentes sectores y que debe ser abordado de manera integral y nacionalmente, ¿no? Ahora, ese fortalecimiento institucional permitiría a Panamá algún tipo de acceso a créditos o cooperación internacional, porque bueno, esto también implica inversión, sí, y estamos en teoría, pareciera que estamos como en una fase de vaca flaca a nivel económico en Panamá, mundial, pero digamos, no podemos evitar enfrentar este desafío. Sí, hay un componente a desarrollar que es la financiación de la adaptación. Primero, saber qué tanto se ha invertido desde la parte gubernamental y también el sector privado a través de acciones que no necesariamente reconocen o la reconocen como acciones de cambio, de adaptación o mitigación al cambio climático, pero cuando tú las revisas tú dices, bueno, esta acción encaja como una medida de adaptación. Y luego también existen ventanas de financiamiento a través de lo que es el Fondo de Adaptación, a través de lo que es el Fondo Verde para el Clima, en donde existen diferentes ventanas de financiación. Esta que está, digamos, financiando lo que es este proyecto es una ventana readiness o de apoyo al país para crear sus capacidades. Luego ya existen otras ventanas que involucran otro tipo de financiamiento en donde se involucra recursos para el sector privado, para la misma parte gubernamental, en donde ya son macroproyectos en donde yo voy a implementar las estrategias o las medidas que me identifiquen estos planes de adaptación.
El sector privado también juega un rol importante. Al final, muchos de estos sectores que se están evaluando, la actividad es desarrollada por el sector privado. Y hemos tenido un acercamiento con ellos, incluso hay parte de los recursos de este proyecto para fortalecer el sector privado y que entienda la vulnerabilidad de su actividad económica y cómo esta vulnerabilidad, si no es atendida a través de medidas de adaptación, puede poner en riesgo tu actividad económica, ¿no? Ahora, René, ¿qué pasa, digamos, en este contexto de las grandes ciudades? Porque estamos hablando de actividad productiva agropecuaria y, bueno, viene a la mente un poco, bueno, zonas agrícolas, de las costas, pero en las grandes ciudades, ¿cómo se incorporan estas dentro del Sí. plan, ¿no? Te mencioné los sectores priorizados y entre ellos está infraestructura y está centros urbanos resilientes. Y es atender un poco a lo que tú señalas. Incluso hay iniciativas paralelas que desde el PNUMA también se viene desarrollando, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que es como Nature for City, que son actividades específicas para trabajar en adaptación con cobeneficio de mitigación en ciudades. Igual, el sector de ciudades resilientes, de infraestructura, va más que todo dirigido a ver cómo yo, en una urbe como Panamá, puedo planificar medidas de adaptación asociadas principalmente a esos impactos directos del cambio en el comportamiento del clima. Ya la lluvia no va a ser como antes, mucha precipitación en poco periodo de tiempo. Eso significa de que debo mejorar la capacidad de escorrentía de la ciudad. Pero ¿qué sucede? La norma de construcción del MOD me dice, data de años atrás y me permitía utilizar alcantarillas con un diámetro X. Hoy en día yo necesito alcantarillas con diámetro más grande. Entonces es trabajar sobre eso, claro, identificar esas necesidades y también un poco el tema cultural, ¿no? Que viene asociado a todo el tema de cómo manejo los desechos, que también se convierten en una variable más que afecta en temas de inundación. Al final el proyecto también busca que estas medidas que se identifiquen sean más que todo orientadas a soluciones basadas en naturaleza. Cómo yo aprovecho características naturales, tema de costa, lo que es arborización de ciudades para controlar un poco la temperatura, que se puedan traducir en medidas de adaptación al cambio climático. Claro, bueno, menciona el tema de la ciudad y el tema del agua. Y ciertamente, bueno, también tenemos un problema de arrastre más allá del tema del cambio climático, es el ordenamiento territorial, ¿no? Sí. Mencionaba al inicio que en Panamá no planifica y uno de los grandes problemas que tenemos en general que es que no planifican nuestras ciudades. Entonces va creciendo sin ningún tipo de control, de tal manera de que cuando vienen desafíos como el que menciona, complica más, ¿no? La respuesta. Sí, el tema de planificación urbana, el tema de planificación en sí territorial, está identificado como una medida de adaptación. Entonces, aquí es un poco empezar a reordenar en donde se puede, tratar de mejorar las condiciones de los espacios ya desarrollados y sí planificar hacia futuro. Y quizás un mejor ejemplo para ese tema es lo que viene sucediendo con los desplazados de la isla Cartía, claro, en Gunayala. Tú estás mudando una población insular a una parte continental. Lo ideal aquí es el espacio del territorio comarcal, continental que queda, planificarlo para conocer dónde están las fuentes de agua que van a abastecer esas poblaciones que tengo que emigrar, saber cuáles son sus sitios sagrados en los cuales no puedo intervenir, dónde van a estar los sitios donde voy a ubicar manejos de desecho. Entonces, planifico primero todo ese territorio y luego gradualmente voy moviendo a la población, entendiendo de que ya sé cuáles son los espacios que puedo utilizar para diferentes actividades. Estamos con René López, coordinador del Plan Nacional de Adaptación de Panamá frente al cambio climático. A todos los que se conectan recién a esta transmisión especial de La Decana en todas nuestras plataformas digitales. Y también, bueno, aprovecho para... Viene gracias a Margarina Superfry. Es nueva, la nueva Margarina Superfry, súper suave, cremosa, deliciosa. Úsala en toda tu mesa. Es la nueva Margarina Superfry. René, tú mencionaste el tema de lo que está ocurriendo en Gunayala, ¿no? Y la verdad es que es un caso, si no me equivoco, creo que es uno de los primeros en América Latina o el mundo migrantes climáticos, ¿no? Sí. Sé que hay otros casos en el Pacífico,
pero digamos, es como la señal más dramática de que el cambio climático es ahora. Yo te preguntaría ahora que Panamá enfrenta, y bueno, en la región, los desafíos de la migración irregular. Esto ya es bueno, una pregunta un poco más regional. ¿Cómo contempla, digamos, el plan ese desafío de la migración? Porque mucha gente de otros países puede migrar, incluso internamente puede migrar relacionados con el cambio climático, ya no porque van a perder sus casas, como está ocurriendo en Cunayara, sino bueno, por cambios de la lluvia o más sequía. Claro, mira que el tema del fenómeno de la migración internacional, primero es poder hacer ese escrutinio en un centro de recepción donde ellos lleguen. Realmente, ¿por qué estás saliendo de tu país? Es por un problema que en la zona donde vives, el clima se ha transformado de tal manera que no puedes producir y garantizar tu subsistencia y sales de tu país, o es por otro tipo de problema. Para poder tener ese descarte y tener esa realidad de que la persona que está entrando es por un tipo de problema asociado a esto. Por lo general, siempre lo vinculamos a un problema político, económico, social, pero sería bueno hacer ese ejercicio a través de una pequeña encuesta de conocer la causa original del producto de ese movimiento migratorio. Que al final, digamos, no se quedan en Panamá, pero sabemos que hay un movimiento hacia a otros territorios que es producto de un impacto directo o indirecto por el cambio climático. Bueno, ahora con la discusión que hay en torno al agua, más todavía obliga a los gobiernos locales y nacionales a velar sobre esto. Ahí te preguntaría, bueno, en julio próximo arranca un nuevo gobierno, bueno, nuevas autoridades en general, la asamblea, los gobiernos locales, el gobierno central. ¿Qué crees que debería incorporar estos nuevos cargos de elección popular, cargos públicos, frente a este reto que tiene Panamá y el mundo, el cambio climático? Mira, creo que el manejar la temática de cambio climático es importante desde la perspectiva tanto de la mitigación, porque hoy nos hemos concentrado mucho en la adaptación, pero también hay otra gran arista en donde como país yo puedo contribuir a lo que es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Manejar la temática, ese es un tema. Entender es carbono negativo, aunque bueno, yo siempre pongo eso un poco... digamos, Panamá es un país sumidero de carbono. Claro, porque al final, digo, Panamá no es un país que tiene una industria muy grande, entonces no está complicado, digamos, ser carbono negativo como Alemania o China. Exacto, tiene un sumidero... No le quito mérito, pero tiene bueno. un sumidero que tiene la capacidad de absorber lo que por ahí estamos generando en otros sectores como energía, desechos, agricultura, no procesos industriales. Pero el otro tema, entender que el cambio climático no es una problemática ambiental. El cambio climático es una problemática general y que realmente tiene sus bases en modelos de desarrollo económico. Entonces, el desarrollo económico realmente va a jugar un rol importante en cómo nuestro país contribuye o deja de contribuir a la mitigación y también cómo desde la adaptación yo fortalezco esas capacidades de dar respuesta al cambio climático. Ahora, eso plantea un problema, ¿no? Un poco porque va a la discusión sobre plantear otro tipo de modelo de producción, otro modelo de consumo, y ahí ciertos sectores tratan como de... les es incómodo esa discusión, porque plantea, por ejemplo, en el caso de, digamos, a nivel internacional, de repente China le dice, bueno, tienes que dejar de generar menos gases. Entonces China dice, no, sí, pero porque voy a desacelerar mi economía. Entonces está este debate, sí, pero tenemos un solo mundo, entonces... las emisiones no conocen fronteras. Exactamente. Entonces, ¿cómo atender eso, no? Porque estos modelos de producción, que muchos son muy destructivos, digamos, también están ligados a generación de empleo, etcétera. Entonces, sí, yo creo que manteniendo y como se ha venido dando, respetando el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas que establece la Convención. Todos tenemos una responsabilidad común ante el cambio climático, que es hacer nuestros esfuerzos para mitigar y adaptarnos, pero de una manera diferenciada. Los que tienen una responsabilidad histórica deben procurar hacer, digamos, mayores acciones para dar respuesta a esto. Pero vámonos al caso nacional. Transformar la producción de energía a energías no tradicionales, eólica, solar,
renovables no tradicionales, ¿no? Eólica, solar, ya tenemos, bueno, lo que tenemos en hídrico e ir migrando un poco esa matriz hacia lo que es una matriz energética más verde. Pero en definitiva tú no puedes dejar cero emisiones o cero producción por combustibles fósiles, porque tú tienes eventos donde tengas un invierno muy débil, una temporada lluviosa muy débil y una temporada seca muy fuerte, entonces vas a necesitar generar o producir energía, o sea, que la a partir digamos, de combustible. De la energía fósil a la energía renovable va a ser un camino muy largo, o sea que no va, de golpe no pero hoy en día lo importante es que nuestra matriz es más verde que a través de energías fósiles. Tenemos todo el tema en el lado de las emisiones por fuentes vehiculares. Es la principal fuente de emisión hoy en día en nuestro país, el transporte. Entonces ya hay iniciativas sobre la movilidad eléctrica, poder ampliar lo que son los parques para las facilidades de este tipo de vehículos. Con la mejora del transporte público, por ejemplo, ¿no? Exacto, la mejora del transporte público que viene también a dar respuesta a que reduzcamos esos modelos de consumo, como tú señalas, y soltar un poco la dependencia de lo que es moverme en mi auto privado. Estamos en la recta final de la entrevista. Quería preguntarte esto más anteriormente cuando estábamos hablando de educación, pero para cerrar, y sé que esto tiene que ver con materia educativa, pero hay un creciente, lamentablemente, un creciente sector de la gente que niega el cambio climático. Y bueno, no me sorprende porque gente también piensa que la Tierra es plana todavía. Eso es una cosa que sorprende, honestamente, que algo semejante barbaridad se diga, pero bueno, la gente que niega el cambio climático y gente con espacio de difusión grande, millones de personas en el mundo, en Panamá creo que muy poco, pero ¿cómo enfrentar esto, esta especie de ola anticiencia que niega una realidad cuando estamos enfrentando un desafío de vida, ¿no? Yo creo que lo más importante es aquí poder demostrar con evidencia científica y generando información a partir de métodos científicos ya establecidos. El tema de cambio climático tiene un cuerpo científico a través de lo que es el panel intergubernamental de cambio climático. Sí. Ellos recogen información de ciencia generada a nivel global. Entonces, entre más producción de investigación, estudios, análisis que tengamos para aportar como evidencia a estos informes que se presentan, es la mejor manera como de decir, aquí está la evidencia que aporta tanto Panamá como la que puede aportar China, como la que puede aportar el Reino Unido. Y es evidente que hay una relación entre las emisiones de gases de efecto invernadero y la transformación del clima actual. ¿Por qué será la discusión antes? ¿Cuál era esa línea que dividía el cambio climático natural que ha existido siempre versus la actividad humana? Y también debemos recordar que hay intereses económicos que promueven este tipo de avanzada, de refutar todo lo asociado al cambio climático, ¿no? Bueno, por suerte, en Panamá hemos avanzado bastante, ¿no? En los últimos años y hay que seguir, frente a este desafío nacional, pero también global. Hoy estuvimos con René López, coordinador del Plan Nacional de Adaptación de Panamá, frente al cambio climático, hablando sobre este importante tema que compete también para las autoridades que recién inician sus mandatos. Gracias por acompañarnos hoy en Portada. A la orden. Nos veremos mañana, como siempre, a las 10:30 aquí en este espacio La Decana. Saludos.